Bueno, doncs comencem la segona part. Gràcies a l'IGOP per haver-me convidat també a moderar aquesta taula. I el tema serà l'alimentació, els impactes de la Covid en el sistema alimentari. Hem de pensar que tenim un sistema agroalimentari que genera un munt d'impactes de tot tipus, de tipus ambiental, de tipus econòmic, també en la salut i en moltes dimensions. I en els últims anys s'han sorgit tota una mena d'ecosistemes propers que aposten per l'agroecologia, per la sobirania alimentària, i s'ha generat una sèrie de xarxes locals de producció i distribució d'aliments que crec que estem en un moment interessant en aquest sentit, i fins i tot des de les administracions públiques els últims 5 anys pràcticament, no més enllà, també s'han començat a fer polítiques alimentàries locals. Ara mateix tenim en marxa l'any de la capitalitat alimentària de Barcelona, però també d'aquí 15 dies hi ha el Congrés Europeu d'Agroecologia que se celebra a Barcelona, i és un àmbit que genera molta innovació social i que pot ser molt fructífera en termes de generar noves connexions sobre el territori. Per parlar d'aquest tema i de com s'ha viscut en la pandèmia i en la postpandèmia aquestes qüestions, tenim a 3 persones. Tenim el Guillem Subirachs, que és graduat en Ciències Polítiques i Administració per la Pompeu Fabra i és enginyer de telecomunicacions també, i que treballa a la XES, a la xarxa d'Economia Social i Solidària. Després intervindrà la Sara Alcalà, que és membre de la Perifèrica i que dinamitza un projecte de cistelles emmarcat en el Pla de Barris als barris de Roquetes i Trinitat Nova. I finalment parlarà Anaïs Sastre, que és sòcia de la cooperativa Arran de Terra i també de l'Aresta, que es dediquen a promoure la sobirania alimentària i l'agroecologia a nivell local, i també coordina alguna cosa en l'Ateneu Cooperatiu del Baix Camp, potser, i ens parlarà d'un informe que han fet des de les seves entitats al respecte. Doncs Guillem, quan vulguis. Gràcies, Josep. La meva idea una mica és començar a fer com una aproximació general, no tant al nivell del sector de l'alimentació, que després l'Anaïs i la Sara ja crec que parlaran més concretament d'experiències concretes i detallades del sector de l'alimentació, però fer-vos explicar-vos 4 idees d'un informe que vam fer a la XES, a la xarxa d'Economia Solidària, per analitzar l'impacte de la pandèmia, i les 4 idees que vam treure d'aquell informe, explicar-vos-les, compartir-vos-les, no sé si en castellà millor. És veritat. Com comentava abans. Mi idea es explicar el informe que presentamos ya hace un año, donde analizamos cuál estaba siendo el impacto del COVID-19 sobre la economía social y solidaria. Y me he dado cuenta justo que que he empezado directamente a hablar del informe antes de hablar. Yo vengo de la XES, de la Xarxa de Economía Solidaria, y sin hablar un poco de la XES. Al final, para situaros un poco, la XES somos una red de entidades que fomentan la economía solidaria, que fomenta una economía alternativa al capitalismo, una economía dirigida a una transformación social, una economía que busque, decimos que ponga las personas y las necesidades de las personas y las comunidades en el centro, y que no, a diferencia de lo que hace la economía capitalista, que busca el lucro como principal, así un poco resumiendo, porque busca el lucro como principal objetivo. En la XES somos ahora mismo unas 350 entidades socias y unas 120 personas también socias a título individual. Y en este caso yo formo parte del equipo técnico de la XES y de una de las comisiones, que es la Comisión de Balance Social, y ahora voy un poco al informe que hemos venido a explicar. Cada año la Comisión de Balance Social y una otra comisión, la Comisión de PAMAPAM, Balance Social y PAMAPAM son 2 herramientas que están a disposición de la economía solidaria para captar y ver qué prácticas nos definen como una economía social y solidaria.
A veces, tradicionalmente, la economía solidaria o social solidaria la hemos definido o se ha definido desde las formas jurídicas. Pues todas las cooperativas son de economía social o solidaria. Todas las fundaciones también. Lo que nosotras en la CHES queremos un poco vivir de esto porque consideramos que la forma jurídica no es lo que nos define, sino que lo que nos define son las prácticas. Pues una corresponsabilidad en la toma de decisiones, las prácticas que minimicen el impacto ambiental, una perspectiva feminista en la organización del trabajo, una serie de cosas que creemos que nos define como economía solidaria. Y lo que el movimiento en sí, la economía solidaria hace, entre otras muchas cosas, tenemos dos herramientas que son Balance Social y PAMAPAM, que ayudan a captar estas prácticas entre las entidades de la economía solidaria. Y lo que hacemos cada año, en este caso yo soy técnico del proyecto de Balance Social, lo que hacemos cada año es preguntar a las entidades cómo hacen las cosas y qué hacen. Pues quién toma las decisiones, qué porcentaje por género hay en los espacios de toma de decisiones. No sé, qué mecanismos de impacto de gestión de residuos hay. Mil cosas, desde democracia, desde perspectiva feminista, desde calidad de trabajo, desde unos cuantos ámbitos que analizamos cada año para poder, primero, que las entidades nos expliquen y visibilicen qué hacen o cómo lo hacen, y después nosotras para también poder explicar y visibilizar que hay otro modelo económico distinto al capitalista y que, por ejemplo, competir no es la única forma de hacer para ofrecer una alternativa al todo el ciclo económico de cualquier sector. Cada año, a partir de estas dos herramientas de Balance Social y PAMAPAM, que no os lo explicaré mucho más ahora porque tampoco es el objetivo, pero publicamos un informe que es el informe del estado del mercado social. Y el año pasado la diferencia es que con el contexto en el que estábamos utilizamos estas dos herramientas para hacer como recogidas de información extraordinarias para poder analizar lo que estábamos viviendo hace un año. Normalmente preguntamos pues, todo lo que decida, cómo se toman las decisiones, etc. El año pasado también quisimos analizar cuál estaba siendo el impacto de la pandemia desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes de octubre, que es cuando terminamos la recogida de datos, y cuál está siendo el impacto y qué nos definía como economía solidaria ante un contexto de crisis como el que estábamos viviendo. El Balance Social nos permitía tener unos datos generales, después PAMAPAM nos permitió, junto a Inglaterra, que después ahí nos explicará, y otras entidades, hacer informes específicos en el sector tecnológico y en el sector de la alimentación. Yo os explicaré un poco las conclusiones que llegamos del informe de hace un año, con el añadido que hay cosas que este año, que ya no hemos hecho una recogida especial de datos, sino que hemos hecho la que hacemos cada año, tenemos algún dato más que nos permite, pues hace un año escribíamos algunas cosas que un año después podemos acabar de complementar. Voy directo. Bueno, el informe lo estructuramos un poco, como os decía, cuál fue el impacto, sobre todo de los primeros meses de pandemia, cuál fue el impacto para las entidades de la economía solidaria a nivel de actividad, a nivel económico, a nivel sociolaboral y a nivel de participación. Y después también nos interesaba, más que el impacto, que también era interesante, pero ver las entidades qué recursos habían utilizado a nivel interno y también recursos externos de la entidad para hacer frente a ese contexto excepcional de crisis. Y después una cosa que también queríamos saber y visibilizar es las propias entidades y proyectos que habían impulsado o en qué habían participado para hacer frente a ese contexto excepcional del año pasado, que antes decíamos que aún sigue, pero focalizado en el análisis de 2020. Y un poco también queríamos saber qué medidas nos decían las entidades que necesitaban para el día después. Un poco para que tengáis en contexto lo que os presenta el informe y lo que os explicaré hoy es la conclusión del análisis de 120 entidades de distintos sectores. Hay algunos sectores que los tenemos que coger un poco con pinzas los resultados porque quizás solo tenemos en un sector 4 entidades. Entonces, sí, bueno, también ser conscientes que hay algunos sectores que tenemos una muestra suficiente como para tener unas conclusiones muy interesantes y hay otros que quizá
no tenemos suficientes datos como para llegar a unas conclusiones muy precisas. No sé si se ve bien el gráfico, pero aquí la idea principal que llegábamos hace un año y que alertábamos y que creemos que es interesante subrayar es que el año pasado preguntábamos en los primeros 2 meses de pandemia, cuando aún no se podía salir de casa o que teníamos el contexto de confinamiento domiciliario, a las entidades si habían tenido una variación de actividad, si habían tenido más actividad, menos o igual. Y veíamos como había muchas diferencias, quizás intuitivo, pero veíamos que había sectores que habían aumentado mucho o que habían subido la actividad, la alimentación era uno, supongo que con diferencias, después veremos cómo, y la tecnología era otra. Veíamos que sobre todo el sector tecnológico y el sector de la alimentación eran sectores que tenían más actividad que antes del contexto de marzo de 2020. Y en cambio había otros, como la cultura o la educación, que eran sectores que habían reducido drásticamente su actividad en esos contextos de los primeros meses de pandemia. Después veremos qué implica esto, pero una primera idea era se están produciendo desigualdades sectoriales muy grandes y un reto que nos salía es qué hacemos con estas desigualdades y tenemos que tener una visión global a nivel sectorial y más allá de una entidad o un proyecto u otro. Este gráfico, que con poderes un poco curiosos, es un gráfico que hemos analizado que tenemos este año. En realidad es un poco lo mismo. El anterior era un poco en función de la actividad de los primeros meses de 2020, ahora ya tenemos datos de 2020 entero. Y lo que hemos hecho, que esto ya no sale en el informe, pero quería aprovechar y enseñarlo, no se ve bien todos los sectores, pero lo que os comentaba antes aquí se comparan los ingresos de 2020 con los de 2019, pero a nivel de entidades. Por ejemplo, el sector de suministros, vemos que el 100% de entidades, aquí hay pocas entidades en ese sector, de los que quizá no se pueden llegar a muchas conclusiones, pero el 100% de entidades del sector de suministros tuvieron más ingresos en 2020 que en 2019, que quizá ya es indicativo. Y como suministros, la alimentación, la mayoría de entidades han tenido más ingresos en 2020 que en 2019, y en tecnología y electrónica también. Son los 3 sectores que vemos que tuvieron más ingresos en 2020 que en 2019. Los sectores intermedios, creo que en realidad tampoco podemos llegar a muchas conclusiones, pero por abajo, en contrario, es cultura y ocio, sobre todo, redes, espacios y redes, no sé si se traduce exactamente así o no, y un poco de salud también, son sectores que vieron que hay muchas entidades que tuvieron una disminución de ingresos respecto al 2019. Decir que aquí esto es a nivel Cataluña. He querido poner una tabla a la derecha, que es a nivel estatal, porque a nivel Cataluña no teníamos suficientes entidades en el sector de restauración y hostelería como para incluirlas en el análisis. A nivel estatal sí, que es un informe que presentamos este jueves, y vemos que como en realidad a nivel estatal el sector de restauración y hostelería es el que cae más identificado a nivel de ingresos. Y en Cataluña no lo pusimos porque no teníamos suficientes entidades como para ponerlo en el análisis, pero a nivel estatal sí. Y es el que sale en tecnología y electrónica y se cumplen más o menos la misma tendencia, añadiendo un sector que a nivel de Cataluña no pudimos analizar. Un poco la primera idea, esta desigualdad sectorial, que aquí he querido pintar diferenciando como comportamientos. Lo único que me interesa en realidad es ver cómo hay, lo que os voy repitiendo, que hay sectores que no quiero decir que sea una oportunidad, pero que por lo que sea vieron cómo su actividad subía y sus ingresos subían, y hay otros sectores que no han podido realizar su actividad habitual durante el año 2020 y sus ingresos disminuyen. Lo que sí que es importante, que destacábamos en el informe del año pasado, es que aunque hubiese sectores que tuviesen una disminución de ingresos, se priorizó, o así veíamos con los datos, que los gastos de personal se mantuvieron intactos en todo el año. Y nosotros llegábamos a la conclusión que lo que se priorizó, y viendo los datos de los que nos respondían, es que cuando se tuvieron que disminuir en gastos, se priorizó pues, hacer menos compras en algún proveimiento de alguna cosa, pero no se apostó por tocar personal. O sea que se mantuvo los criterios dentro de reducción de gastos
lo último fue en la reducción de personal, y en todos los sectores los gastos de personal y los puestos de trabajo se mantuvieron no intactos, sino que sufrieron ERTEs, pero a nivel del lugar de trabajo se mantuvieron en todos los sectores, aunque fuera el textil, la cultura y el ocio, por ejemplo, que son los que más impacto tuvieron. Como retos que nos planteamos en su momento, y ya os lo he ido diciendo, es esta desigualdad sectorial, que implica, o que nos lo preguntamos, ¿qué hacemos con esta desigualdad sectorial? Y también nos lo preguntamos hace un año y también sería interesante ver cómo va evolucionando. Y si nos tenemos que plantear si hay si hay sectores estratégicos que tenemos que potenciar o no, y si es el momento de hacerlo. En realidad, tampoco quiero enfatizar mucho esto. Es evidente que sí que todos los sectores y todas las entidades tuvieron momentos en que tuvieron problemas de tesorería, de financiación, que hubo un contexto en que en marzo cayeron los ingresos en picado. Lo que vimos hace un año es que a través de fondos propios y a través de entidades de financiación ética y solidaria, se paró el golpe en ese momento. Lo que nos preocupaba y lo que este año seguimos viendo es que en ese momento nos destacaban que muchas entidades tuvieron que utilizar financiación de entidades financieras porque había muchas subvenciones o contratos no pagados por parte de la administración, y para hacer frente a esos contratos ejecutados y no pagados, pues había un endeudamiento en ese momento de las entidades. Lo que nos preocupa este año es que lo que vemos es que respecto a 2019, una cosa que vamos alertando es que la economía solidaria en realidad hay muchas entidades pequeñas creadas hace pocos años que dependen mucho de financiación pública, que en un contexto así cómo iban a parar el golpe. Y lo que vemos es que había bastante endeudamiento en 2019. En 2020 no es que haya muchas más entidades que hayan utilizado endeudamientos, sino que las que ya pedían préstamos en 2019 ahora los piden y con mucho más dinero. Lo que nos hace también alertar de no sé generalizar el uso de financiación por parte de los bancos, pero hay las que ya lo utilizaban pueden estar en un contexto aún más que tenemos que estar alerta de que puede ocurrir. Y nos preguntábamos 5 minutos. Vale, ¿qué podría implicar esto? A nivel sociolaboral, solo destacar que veíamos que en un contexto de las entidades que respondieron, también mucho sector educativo, mucho sector de asesoría, que se utilizaba, el 90% pudieron utilizar el teletrabajo, pero también alertábamos que el teletrabajo por sí solo no es que no lleva a ninguna parte, pero que tiene que ir acompañado de medidas de flexibilización horaria. Había muchas de las entidades también apostaban por, aparte de la flexibilización horaria, por reducir jornada manteniendo salarios, y sobre todo, después lo comento también después, poner las situaciones personales de las trabajadoras en el centro de la solución en un contexto como el que estábamos viviendo de reorganización y analizar cómo afrontamos una situación así. O sea, a nivel sociolaboral, el teletrabajo y evidentemente los ERTEs fueron las dos grandes medidas en ese año. Pero lo que queremos destacar es que los ERTEs, el 74% de entidades que aplicaron un ERTE, complementaron el salario hasta la percepción salarial hasta por el 100% de la percepción. Una cosa que nos planteamos en su momento sobre todo, es el teletrabajo, lo que os comentaba, que tiene que ir acompañado de ciertas medidas, pero también el choque que se produjo hace un año entre que el trabajo pasase a estar en las casas después del trabajo, y el choque entre los trabajos de cura y el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Es decir, en ese momento, ¿qué implicaría en ese momento y hacia el futuro? La participación la voy a pasar un poco. Vimos que en las entidades que en los primeros meses de pandemia la participación en las entidades subió en las más pequeñas gracias a las herramientas, gracias a las tecnologías, lo que las entidades de más de 50 personas
las asambleas, por ejemplo, en el mes de abril, mayo, pues las entidades no estaban preparadas como para hacer una asamblea general con 500 personas o no había tecnología y la participación bajó. Una participación que ahora vemos con los datos del año 2000, de todo el año 2020 completo, que ha ido aumentando. Esto lo pasaré. Pero porque me interesa, antes os decía, no solo queríamos mirar el impacto que tuvieron las entidades, sino que utilizaron para minimizar este impacto. A nivel interno vimos, aparte de los EPIs, que fue muy importante los proyectos que tenían una comunidad implicada en el proyecto, pues que la comunidad se implicase en la respuesta a la situación que estábamos viviendo en marzo y abril. Sobre todo también los equipos laborales, los equipos técnicos, pero también en el conjunto de las entidades, la socialización de lo que estábamos viviendo, de las emociones, no solo de las emociones, de la vida privada, es lo que decimos siempre, poner en el centro las personas en los proyectos o en las empresas, en las entidades. Y lo que decía antes, pues al poner la vida privada en el centro o socializarlo, también implica que esta vida privada forme parte de las condiciones laborales o de la jornada o de la solución que había en ese momento. Esto es los recursos que las entidades nos decían que fueron los más importantes a nivel interno para hacer frente a ese contexto. Y a nivel externo nos destacaban, sobre todo, empezaré por la más importante, que es las redes de apoyo mutuo. Que fueron las entidades, nos destacaron que a nivel externo, pues las cosas más importantes para ellas fueron las redes de apoyo mutuo, que vemos distintas sectoriales, locales, vemos de muchos tipos distintos, y también fueron importantes entidades de segundo nivel o administraciones, no solo para los ERTES, sino para entender o procesar toda la información que estaba llegando en ese momento, ayudar a gestionar todo a nivel jurídico, laboral, legal y a muchos niveles, pues fueron muy importantes, pero lo que nos decían la mayoría de entidades es la importancia de la red de apoyo mutuo para ellas, para ese contexto, pero lo que creemos necesario destacar es que de las 120 entidades que tenemos los datos del año pasado, el 74% participó de alguna forma en impulsar estas redes, no solo redes de apoyo mutuo, sino iniciativas, respuestas colectivas que se dieron en ese momento. Cuando el 25%, solo el 25% se benefició de estas iniciativas. Y creemos que antes decía que apostamos por un modelo económico alternativo, un modelo capitalista. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que creo que tenemos que poner en valor. Y ya pues nos preguntamos qué pasaría con estas redes de apoyo mutuo esto nos preguntamos hace un año, qué pasaría cuando, más allá del contexto excepcional por lo que se crearon. Creo que, hablo de memoria, creo que eran el 98% de las entidades nos decían que querían mantener lo que se había iniciado, pero cómo encajarían estas redes como instituciones que se habían creado en ese contexto. Y ya, un poco para terminar, cosas que nos decían las entidades que necesitarían en ese momento. Ahora mismo, había un poco de todo. Lo que quiero destacar, desde cosas de reformas fiscales, desde ayudas económicas, o expandir lo que decimos como mercado social, pero las entidades, lo hemos dejado para el final, pero las entidades consideraban que la intercooperación y las redes de apoyo mutuo eran una herramienta que tenemos que seguir fortaleciendo. Siempre decimos también que destacamos que en lugar de competir, pues intercooperamos con entidades del mismo sector o de sectores distintos para crear proyectos económicos, pero también para hacer presión política o hacer cualquier tipo de iniciativa. Y lo que nos destacaban en ese momento es que no sé si nos hemos dado cuenta, porque ya lo sabíamos, pero las redes de apoyo mutuo y la intercooperación ha sido extremadamente importante en este contexto. Queremos seguir fortaleciéndolo entre comillas, cuando pase, no sé si el día después, no sé el día después si de la pandemia o de qué, pero tiene que ser el centro de la solución. Y un poco creo que hasta aquí era mi intervención y la idea es que después, supongo que Hola, buenas tardes. Primero de todo,
muchas gracias, Libu, por invitarnos. Bueno, nuestro proyecto es un poco un aterrizaje de muchas cosas, ¿vale? Yo comparto dentro de la entidad de la periférica, que trabajamos temas de acción social y comunitaria, y desde el plan de barrios se nos hace un encargo, ¿vale? Y es el encargo de dinamizar este proyecto, que son cistellas saludables y sostenibles, ¿vale? Barcelona está este año como capital mundial de alimentación sostenible y saludable, y a través de esa capitalidad pues surge esta posibilidad de hacer este proyecto, que es acercar a esas familias que tienen más vulnerabilidad y que tienen menos posibilidades económicas debidas a la desigualdad y sobre todo por la crisis derivada del COVID, pues acercarles estos productos que normalmente no están a su alcance. Y es una cesta de verdura y fruta ecológica y de proximidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo organizamos un poco esto? ¿Qué familias nos llegan a este proyecto? Las familias que nos llegan están en un primer momento derivadas por las xarxes de suport alimentari que había en este momento tanto en Trinitat Nova como en Roquetas. Y en Torrebaró, que también es el otro punto donde hacemos la entrega de cestas, es un grupo que ya coexistía, que es unas familias que normalmente son más mayores, que son señoras casi todas, que ya habían formado un grupo que tenían de cocina que se llamaba Nido de Colibrí. Entonces, estos son los grupos en los que empezamos a hacer la dinamización. ¿Qué nos encontramos? Que cuando aterrizamos en estos diferentes lugares de recepción de las cestas, que es muy importante el lugar donde lo hacemos, en Trinitat Nova es en el Casal de Barri, en Roquetas es en la Asociación de Vecinos de Roquetas y en Torrebaró es en el Casal de Barri de Torrebaró, ¿vale? Porque el objetivo va un poco más allá, no únicamente es acercarles esas frutas y esas verduras a las cuales ellos no tienen la posibilidad de acceder, sino también de crear red, de crear xarxa, de que vean que no están solos, de que tienen a su alrededor otras entidades y otros colectivos y otros vecinos que les pueden ayudar en sus situaciones. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, ¿no? Si el objetivo principal era cambiar hábitos saludables y mejorar su salud física a través de estas frutas y estas verduras, cuando aterrizamos el proyecto nos encontramos que tenemos unas necesidades previas, ¿no? Antes de empezar a hablar de hábitos saludables. Y es que yo me encuentro familias que no tienen agua, no tienen luz, que conviven en pisos con más familias, que cocinan en una habitación, que no tienen neveras, que lo hacen en un hornillo y que se han encontrado durante un montón de meses con niños que comen en el comedor escolar normalmente con beca, que no tienen esa beca porque los comedores están cerrados y les han hecho llegar unas tarjetas que pueden todo esto, pero que no saben muy bien cómo van, que se les caducan, que no saben cómo tramitarlos, que el cole está cerrado. Bueno, nos encontramos esto, ¿no? Y entonces nos replanteamos rápidamente el proyecto y decimos, bueno, la comida va a ser nuestra ayuda porque los alimentos y los sabores aunan más que no diferencian, ¿no? O sea, que nos gusta a todos que nuestra comida se tenga un valor, con lo cual ese va a ser nuestra forma de jugar con las familias. Y vamos primero a intentar resolver las necesidades de estas familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como estamos en unos centros, en un casal de barrio o en la asociación de vecinos, vamos a poner en contacto a estos vecinos con diferentes entidades o bien con servicios sociales para poder mejorar su situación y así seguir trabajando con ellos. Y así sí podremos trabajar en un futuro más lo que son los hábitos. Y es una primera etapa que fue un golpe muy emocional también para las familias. Llevábamos toda la pandemia, ¿no? Todos los meses que estuvimos en casa, y esto empezó en julio de 2020, que justo empezábamos a empezar a salir ya un poco, ¿no? Y claro, bueno, el impacto emocional fue muy fuerte. Así que primero tuvimos que parar ese golpe. Nos organizamos, pusimos en contacto a todas las familias con los servicios que necesitaban. Y en diciembre pues ya teníamos los grupos muy consolidados, las familias habíamos intentado que pudieran acceder a los recursos que necesitaban y ya nos pudimos poner más a la labor de cambiar hábitos, no de cambiar sino de mejorar.
Lo que hemos intentado siempre ha sido trabajar en la necesidad de las familias. Si el grupo de familias nos ha planteado, mira, Sara, queremos trabajar los desayunos de los niños y las meriendas, pues bueno, pues hemos trabajado todo lo que es mejorar. Desde cómo explicarles que yo entiendo que comprar la caja de donuts es lo más fácil, a cómo que ahora que tienen acceso a esa fruta, pues se pueden hacer elaboraciones con fruta, cómo hay que ayudarles a los niños a probar cosas nuevas, cómo hay que tener la paciencia de que vayan, ¿no?, cambiando esos hábitos, que no lo van a hacer de un día para el otro, pero que es un proceso lento, pero que si lo hacemos se puede mejorar. Cómo no utilizar papeles de aluminio ni plásticos, sin utilizar cajas, como, ¿no?, cosas que a lo mejor para nosotros eran como muy evidentes, pero que para muchas familias no. Y también nos hemos encontrado, por ejemplo, como son familias de diferentes nacionalidades y de diferentes culturas, pues como por ejemplo venían las cajas unos productos pues que no habían visto nunca, o que lo habían visto en una frutería pero no sabían ni cómo se comían, ni cómo se pelaban, ni si era una verdura o era una fruta, ¿no? Entonces ha sido también un aprendizaje. En este aprendizaje ha sido una manera también de compartir. ¿Qué herramienta encontramos que era muy fácil y muy ágil y que casi todo el mundo tenía? Pues WhatsApp. Entonces creamos unos grupos de WhatsApp que tenemos para cada punto de entrega, y aquí estamos todas las familias y las dinamizadoras, ¿vale? Entonces aquí compartimos, porque las entregas son un día a la semana, y con el COVID éramos grupos grandes, nos teníamos que dividir en franjas horarias porque no podíamos estar todos juntos. Así que todo eso hacía que fuera un poco más complicado, ¿no?, el poder también conocerse más, ¿no? Así que ese grupo de WhatsApp lo que nos ha ayudado es a compartir muchas cosas. Entonces yo les colgaba recetas cada semana diferentes, bueno, les colgo recetas diferentes o para que puedan hacer con los productos que reciben, porque trabajamos sobre todo con producto de temporada. Y también ha sido esto un ejercicio, de decir, no, es que tomates ya se van a acabar, porque los tomates no son de invierno, entonces no vamos a comprar tomates, ¿no? Y ahora hemos disfrutado de las frutas de verano, y bueno, pues todo esto también ha sido un aprendizaje. Y entonces las familias, ¿qué es lo que más les gusta o qué es lo que mejor han recibido y participan? Pues la última foto que podéis ver aquí, que son los platos que ellos elaboran con lo que han recibido, más esos productos que en la mayoría de casos es difícil de que no sean del banco de alimentos. Vale, estamos hablando de que son familias que normalmente sus recursos de alimentación están bastante basados en lo que reciben de los bancos de alimentos. Entonces, bueno, pues ha sido todo un proceso de ayudarlas a mejorar lo que ha sido posible. Ya os digo que las necesidades previas eran tan grandes que, bueno, que tuvimos que aterrizar un poquito más el proyecto de otra manera. Estamos actualmente con el proyecto, no se ha parado, hemos hecho un parón estival de un mes escaso por temas de licitaciones y etcétera. Y para este año, que tenemos como reto, como proyecto, pues seguir haciendo esta xarxa, porque a mí personalmente lo que más me preocupa es cómo se van a quedar estas familias cuando este proyecto acabe, porque hay situaciones alimentarias preocupantes, o sea, niños que comen fruta porque los jueves llega la fruta, y así me lo dicen sus madres, o sea, esta semana tendrán fruta a partir del jueves, ¿no? Entonces, aparte de dejarlas en una situación, pues lo más, bueno, que puedan recibir otros recursos o a mí personalmente es lo que más me preocupa, ¿eh? Y conseguir, pues eso, que acaben de hacer la xarxa, ¿no? La red, porque la red es lo único que les va a ayudar un poco, si no, a sobrevivir cuando este proyecto acabe, ¿no? En Roquetas tenemos un grupo bastante mayoritario, son 21 familias. El año pasado conseguimos que de las 21, 9 familias están como voluntarias en la xarxa de soporte alimentario. Entonces ha sido como un gran éxito, porque estas, bueno, primero han sido usuarias, por decirlo de alguna manera, de estas cestas, y ahora no es que sean solamente beneficiarias de estas cestas, sino que participan dentro de otra entidad. Y creemos que es un éxito bastante rotundo. Y bueno, y deciros también que, por ejemplo, en el grupo de Torrebaró, antes creo que comentabais
la solitud, ¿no? Nos hemos encontrado que tenemos personas mayores en este grupo más de 65 años que durante la pandemia quizá no tenían una necesidad de acceder a esta comida tan como otros tipos de familias, ¿no? No tenían estas desigualdades tan grandes, pero sí que estaban muy solas y sí que se habían sentido pues muy abandonadas. Y entonces las cestas para ellas han sido el revulsivo, ¿no? Ha sido como poderse encontrar otra vez, hablar de cosas, hablar de recetas y con las frutas y la verdura recuperar sabores, recuperar cosas de su niñez y ha sido para ellas pues ese espacio de compartir, ¿no? de compañía y a las más jóvenes enseñarles. Bueno, ha sido un espacio muy bonito que yo creo que ellas están muy contentas en ese sentido, ¿no? De poder volver, porque no hacían nada. O sea, no había casales, no podían hacer ningún tipo de actividad. Así que la única actividad que tenían durante la semana y tienen es bajar a las cestas, ¿no? Entonces lo viven como bueno, la actividad estrella de la semana. Y bueno, y explicar y poca cosa más. Aquí en el dibujo podéis ver un poco de dónde aparecen los alimentos, que trabajamos con una cooperativa que están en Vilassar, y ellos se han agrupado diferentes productores y nos hacen llegar las cestas, que son, sobre todo trabajamos y únicamente con producto de temporada, ecológico o bien de proximidad. Las cestas son variadas, cada semana son diferentes, intentamos que tengan un poquito de todo y pensamos también, tenemos 2 tamaños de cesta, para una tipo de familia más mediana o una familia más pequeña. Y bueno, nos juntamos, como podéis ver aquí en la foto, hablamos de sus necesidades, de lo que quieren trabajar estos días, estas semanas. Por ejemplo, ahora ha sido Halloween, ¿no? O la castañada, pues también hemos trabajado. Para el Ramadán, pues también trabajamos y ellos, las diferentes familias explicaron cómo lo hacían, qué comían, qué no comían, cuáles eran los recursos que tenían para poderlo hacer. Y en la tercera foto pues podéis ver las fotos que nos llegan, ¿no? Lo que comparten. Pues lo que han hecho para cenar y lo muestran con orgullo, o lo que han hecho sus niños, o te envían un vídeo de cómo han hecho alguna actividad en casa en la cocina y bueno, es una manera de compartir experiencias y sabores y bueno, y llegar a la conclusión de que los alimentos de la cocina pues no se separan, sino que nos aunan bastante más. Y está aquí todo. Muy bien. Pues yo vengo a explicaros un informe que hicimos después del confinamiento duro, digamos, sobre qué había pasado en Cataluña con las redes alimentarias locales. Y bueno, y me salto la introducción. Yo soy de una cooperativa que se llama Renda Terra, que somos una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro, y estoy en otra que también se llama La Aresta, que también es una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro, que estamos en las SES las dos. Y lo que nos pasó es que cuando empezó todo el tema del COVID, vimos que había, o sea, ¿no? En el día a día trabajamos mucho con agricultoras, elaboradoras, en la Aresta elaboramos pan, tenemos un horno de pan también, y en nuestro día a día pues interactuamos con mucha gente que está, ¿no? en todas las redes de producción y distribución y consumo de alimentos a nivel local. Y nos dimos cuenta que estaba habiendo un súper problema, ¿no? Y ahí fue cuando nos volcamos a intentar pensar cómo podemos hacer para dar apoyo. Entonces explicaré un poco como qué impactos hubo, ¿no? con todo el tema del COVID y los cierres que hubo, qué respuestas y estrategias se articularon y qué retos y reflexiones tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, el COVID llega en un contexto en el que ya tenemos un sistema alimentario súper globalizado, ¿no? Que en realidad es un sistema alimentario bastante vulnerable porque cuando pasan cosas en diferentes lugares del mundo, eso afecta como un poco a todo el abastecimiento de todas las cadenas mundiales. Entonces ahí cuando llegó el COVID pues ya hay un sistema alimentario que ya está en unas condiciones, ¿no? de pocos agricultores y agricultoras, sobre todo en el norte del mundo, ¿no? Que les cuesta tirar adelante sus proyectos, con un gran desperdicio de productos alimentarios a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos un montón de migraciones de personas para trabajar en el sector agrario, también del sur hacia el norte, ¿no? Que ya llega el COVID en un momento en el que el sector agrario ya está muy tocado. Voy a ir un poco al grano y luego se me haremos preguntas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se hizo el primer decreto, ¿no? O sea, cuando todo el tema del confinamiento y se hizo el primer decreto del gobierno, lo que se hizo fue que se cerraron muchos circuitos cortos de comercialización. Entonces, todo el tema de restauración,
escuelas y mercados de aire libre, todo eso se cerró. Entonces ahí pues fue un súper problema para muchos proyectos que estaban trabajando, o sea, ¿no? que estaban vendiendo y comercializando en circuitos cortos. Y luego aquí también os he puesto otra cosa, que es que hubo esta prohibición de acudir a los huertos de autoconsumo, porque los huertos de autoconsumo también son un recurso de autoabastecimiento de la población súper importante, y de hecho en todos los momentos de crisis, guerras, la producción de autoconsumo ha sido una de las herramientas o mecanismos no más importantes para que la población pueda alimentarse. Y eso fue como todo eso fue limitado por los decretos que estaban haciendo en ese momento. Entonces hubo una movilización a nivel estatal de una red de mujeres que estamos en muy diferentes sectores de la seguridad alimentaria trabajando, y hubo una organización para intentar sacar un mensaje conjunto de qué hacer delante de todas estas prohibiciones y cómo reorientar, ¿no? Porque el gobierno estaba como empujando a la gente a ir a consumir en los grandes supermercados, donde tienes alimentos que vienen de súper lejos, ¿no? Que han pasado por un montón de manos, que son espacios cerrados, donde hay concentración de personas y que además son alimentos de muy poca calidad en un momento en el que la población también tiene que estar como cuidando su salud, ¿no? Entonces era como una especie como de peli de terror, porque era como lo contrario de lo que creíamos que había que hacer, ¿no? Que era dar apoyo económico a los proyectos locales, sobre todo, hacer llegar a la población alimentos locales y de calidad, ¿no? Y evitar los espacios cerrados y grandes aglomeraciones, ¿no? O sea, había contradicciones como que en el mundo rural había gente que tenía que desplazarse de sus pueblos para irse a comprar como a la capital, ¿no? O sea, estaban en pueblos súper pequeños con súper pocos contactos con otras personas y tenían que desplazar a capitales de comarca para ir a supermercados a comprar, ¿no? Entonces era como un sinsentido muy bestial. Entonces hice esta campaña de esos campesinados, esos payasía, a nivel estatal, y se adherieron más de 600 organizaciones. Y ahí empecé a haber conversaciones con los diferentes ministerios y tal, que se iban pasando la pelota y nadie quería como afrontar el problema, ¿no? Entonces aquí en Cataluña, nosotras desde Arrenda Terra vimos que el tema se estaba poniendo muy trágico y de forma muy natural empezamos como a intentar hacer conexiones entre la gente que no estaba pudiendo sacar su producto y toda la gente que estaba pidiendo producto, ¿no? En domicilio o grupos de consumo y tal. Entonces ahí, esto empezó con el drive compartido y del drive compartido se nos fue de las manos y estuvimos pues 2 meses trabajando, creando herramientas para poner en contacto, ¿no? Como todo ese consumo, esa producción, y para que no se perdieran esos productos que estaban en los proyectos que no podían comercializar porque se habían cerrado sus vías de comercialización. Entonces ahí empezamos a construir como una web, o sea, fue todo como muy improvisado, ¿eh? Y nos aliamos con Pam a Pam, que antes nos estaba explicando que es una de las herramientas que tiene la SHES, la Asociación de Economía Solidaria, y con Pam a Pam ellas tienen como mucho conocimiento, muchas partes en hacer mapas y ¿no? En trabajar con datos y tal. Y lo que hicimos fue empezar a crear con ellas un mapa y una serie como de directorios y registros y a llamar a productoras, ¿no? Y elaboradoras que estaban teniendo problemas para sacar su producto. Y creamos este mapa donde los rojos eran pues como proyectos en emergencia que necesitaban sacar el producto urgentemente porque se iba a estropear, y los otros eran pues otros proyectos locales que querían también como buscar otros canales de comercialización, ¿vale? Entonces ahí hicimos también un directorio de todas las redes locales que hay en Cataluña y todos como las plataformas, redes, ¿no? O sea, todas las agrupaciones de productoras y elaboradoras que hay en Cataluña, a través de las cuales se podía contactar para intentar canalizar el producto, ¿vale? Que ellas podían, ¿no? Pues articular transporte y cosas así. Entonces, bueno, empezamos a abrir como webs con todos esos recursos y luego hicimos también como varias, o sea, esto íbamos colgando en la web de Pam a Pam y en nuestra web, pues íbamos como abriendo páginas de webs para ir como colgando toda esa información, ¿no? Y luego había, aparte del directorio de productoras y de elaboradoras, había una web de apoyo mutuo donde podías pues, ofrecer nodos logísticos, compartir transporte, ofrecer tu tienda local para acoger cestas que la gente pasaría a buscar, ¿no? O sea, como intentar como generar esos recursos compartidos. Luego hicimos todas unas recomendaciones de iniciativas para el consumo, para grupos de consumo, para gente, ¿no? Pues yo qué sé, comunidades de vecinos, es igual, o sea, ¿no? Como tipo de agrupaciones de consumo que quisieran abastecerse de producto local. Y luego hicimos unas buenas prácticas para organizaciones públicas, ¿vale? De ahí, cuando pasó como el boom, o sea, después de esos como 1 mes y medio, 2 meses de locura total, dijimos, hostia, ¿qué ha pasado? O sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto ha sido como una locura. En realidad fue como una locura para bien, porque hubo como mucho movimiento, hubo mucha articulación, ¿no? Y como ahora os explicaré, pues se aumentó muchísimo la concentración de productos locales en Cataluña. Pero era todo, o sea, ¿no? Tanta información estaba pasando por nuestras manos, pues necesitamos ordenar toda esta información para ver qué es lo que ha sucedido e intentar como sacar de ahí como información y conclusiones para las productoras y las elaboradoras, ¿no? Bueno, y para las redes en general, ¿no? Para las redes alimentarias en general.
Entonces, en nuestra natural estado de intercooperación, ¿no? Que antes comentabas también, que somos todo cooperativas pequeñitas, pues buscamos como alianzas con otras cooperativas del territorio, también un poco por sectores, para hacer un poco de informe de qué había ocurrido esos meses. Y nos juntamos pues la Aresta, Ronda Terra, Pamapam, la Escola de Pastors, que ya se controlan mucho de temas de ganadería extensiva, y con la Cátedra de Agroecología también. Y es una cosa muy importante es que hicimos un informe cualitativo, o sea, no podía ser cuantitativo de ninguna manera, porque no teníamos tiempo ni medios ¿no? para acceder como a grandes datos, pero sí que llamamos por sectores, como a 3 o 4 proyectos por sector, proyectos diferentes y que nos parecía que eran como proyectos muy clave en esos sectores, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos con el sector de la huerta tuvo un papel súper importante porque la huerta siempre, los proyectos de hortícolas siempre son como núcleos muy catalizadores de la distribución a nivel local. Entonces, como la huerta va muy rápido, los proyectos productores van muy rápido y buscan soluciones muy rápidas. Y en los proyectos de venta directa de huerta suelen tener bien organizados la venta directa pues, a grupos de consumo, restaurantes y tal. Entonces, la huerta canalizó muchísima producción de otros sectores a las consumidoras, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, uno de los proyectos que entrevistamos pasó de hacer 400 cestas a la semana a hacer 700 en 15 días. O sea, contrataron a 12 personas, 2 furgonetas, o sea, ¿no? Como que hay como un aumento de volumen muy heavy y ellos empezaron a canalizar producción de otros sectores, ¿no? Pues vino, cerveza, quesos, ¿no? Todo eso. Se mataron a trabajar, o sea, la gente estuvo sin dormir durante días, fue una super locura. En la fruta, la gente que trabaja en circuitos cortos ya suelen ser explotaciones que tienen la producción bastante diversificada y suelen ser explotaciones que tienen como bastante organizada también la venta, entonces ya tienen como unos circuitos de venta organizados con unos volúmenes y tal. En la fruta lo que hubo es mucha especulación hubo mucha especulación de grandes empresas distribuidoras que llamaban a productoras para comprarles toda la fruta para exportar a Europa a precios triplicados. Entonces las estaciones de frutas que nosotras contactamos nos dijeron que en el sector de la fruta así de circuitos cortos nadie había vendido a estas, nadie, que las que ellos conocían no habían vendido a estas distribuidoras, ¿no? Y habían mantenido los circuitos de comercialización y sus compromisos, ¿no? Con la gente que ya les compraba, digamos. En ganadería fue un desastre porque son proyectos muy aislados, poco conectados, que intercooperan poco, tienen poca red pegada entre ellos. Entonces en ganadería cuando se cortó todo el tema de restaurantes y tal fue un drama y se intentó sacar, aparte era momento justo de las parideras, producción de queso, o sea era como momento de superproducción, ¿no? Y se perdieron productos pero se intentó como canalizar hacia otros recursos, ¿no? Con el tema de la leche apareció Furmacheras en confinamiento, que fue como un grupo de gente que se juntó para hacer, que en realidad ya era un proyecto que ya existía, que lo que fueron fue comprar leche excedente para elaborarla para que no se perdiera, ¿no? El tema del cereal en los antros es un tema así como un poco diferente de los otros. El tema de la pesca es un drama máximo, o sea, si ya es un drama en general, en época de confinamiento, pues fue como súper trágico, ¿no? No tienen mecanismos de venta directa muy organizados y dependen de las cofradías. Entonces sí hubo cofradías que se organizaron y se coordinaron, pero hubo cofradías que incluso cerraron. Y hubo pescadores que intentaron vender su producto, porque la cofradía estaba cerrada, pero tú no puedes vender si la cofradía, o sea, si está cerrada la cofradía no puedes vender. Entonces hubo incluso amonestaciones a pescadoras por vender su producto fuera de los canales establecidos, ¿no? Y los proyectos de elaboración también aumentaron mucho sus ventas, pero con muchas dificultades porque hacer un salto de escala en la elaboración implica muchos recursos, comprar mucho más ¿no? alimentos para elaborar, personal, etc. En la distribución fue súper interesante porque la distribución que trabaja en Cataluña con productoras locales aumentó, triplicó las ventas sin pestañear, o sea, fue increíble porque triplicaron el volumen de producto, abastecieron toda la demanda con reorganizaciones de equipos, contratación de personas, ¿no? Pues eso, contratación de furgonetas, nuevas rutas, o sea, articularon muchas estrategias de forma muy rápida para dar respuesta a lo que estaba pasando. El pequeño comercio funcionó súper bien, entonces todas las distribuidoras que estaban haciendo el pequeño comercio tuvieron como mucha fluidez, ¿no? Porque el pequeño comercio se estaba comunicando muy bien con las consumidoras y tal. Y lo dejo aquí, me voy a las conclusiones. Y luego en el consumo hubo una reacción también bastante rápida. Lo que pasó fue que las organizaciones de consumo que están profesionalizadas y que tienen personas liberadas para gestionar pedidos y tal, eso fue como boom, ¿no? Absorbiendo a tope productos, hay una productora que tiene 200 kilos de fruta para sacar, vale, no pasa nada, lo movemos hoy.
¿no? Porque aparte pues, la fruta se estropea, pues, los productos se estropean, ¿no? Entonces, en esos canales hubo como una reacción súper rápida y se sacó un montón de volumen, y en los grupos de consumo más pequeños, más basados en el voluntariado, pues ahí hubo como más dificultades. Y luego muchas dificultades para acceder a los locales, que también estuvimos, ¿no?, llamando a ayuntamientos de esto es un sector esencial, no se pueden cerrar los locales de grupos de consumo, ¿no? Pero había ayuntamientos que les costaba mucho permitir que hubiera circulación de personas. Circulación de personas, ¿no?, por estos locales, porque como no eran tiendas, pues como que decían que no era una asociación y que no se podía participar. Entonces ahí hubo también un montón de curro de abrir esos canales, ¿no? Estoy haciendo un súper resumen porque pasaron muchas cosas diferentes. Entonces, lo que os decía, fue súper interesante como, ¿no?, pues esas redes que llevamos pues 20 años construyendo, las redes de abastecimiento, ¿no?, de producto local y ecológico y tal, esas redes funcionaron súper bien, o sea, todas esas construcciones de estructuras, creaciones que están haciendo, funcionaron a pleno rendimiento y dieron respuesta a la necesidad de que la gente le llegara la comida a casa, y eso fue increíble. Fue increíble que se triplicara el volumen de estos circuitos, se triplicó el volumen de producto, y fue increíble que no hubo desabastecimiento. O sea, hubo una distribuidora que pasó de facturar 8 millones de euros a facturar 12 millones de euros en producto local, verduras, o sea, hablamos de cosas que cuestan poco dinero, y no hubo desabastecimiento en el momento. O sea, siempre había alguna agricultora para abastecer. Luego muchas redes de productoras que se estaban cociendo, bueno, de productoras y con otros agentes del territorio que estaban ahí como que se estaban creando hacía años pero que no habían acabado de salir, en ese momento pues se presionaron y se organizaron, eso fue una cosa súper positiva. Luego una cosa también bestia fue que todo el comercio local y las productoras al final fueron las que asumieron toda la carga extra de hacer llegar la producción a las casas, ¿no? Porque no sé si sabéis que la gran distribución quitó el envío a domicilio, retiro envío a domicilio, que eso implica pues, personas que no se pueden mover, ¿no?, personas que no pueden bajar a comprar, etc. Y fueron las productoras del comercio local las que empezaron a hacer reparto a casa, ¿no?, sin cobrar reportes y todo esto, ¿no?, asumir como todo ese trabajo. Y hubo un sobreesfuerzo súper bestia de las productoras, les digo, estuvieron sin dormir, o sea, fue muy heavy. A la vez se sintieron muy... O sea, a la vez fue muy chulo porque se vio como la sociedad, la necesidad, ¿no?, y la importancia de todas las cosas que están produciendo en proyectos locales de producción y elaboración, y las administraciones públicas de agricultura, pues fatal, reaccionaron súper tarde, reaccionaron mal. O sea, estuvimos llamando igual a 30 o 40 ayuntamientos para que se reabrieran los mercados al aire libre. Pues, ¿por qué cerramos los mercados al aire libre de los viernes en la plaza? Si es que son al aire libre, es producto local, ¿no?, se pueden mantener las distancias. O sea, muy poca capacidad por parte de los ayuntamientos para darse cuenta de, vale, hay unas medidas, cómo adaptamos esas medidas a la realidad, ¿no? Eso muy desastre, el Departamento de Agricultura también bastante desastre. ¿Y como qué estrategias se utilizaron? Pues sobre todo, como comentábamos antes, estrategias de intercooperación y apoyo mutuo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ¿no?, Yunraba, que producen mucha verdura y tienen canales muy bien articulados y construidos, una entidad que está muy profesionalizada, pues sacaba la cerveza artesana local a través de los pedidos de las cestas, de la verdura y tal, ¿no? Y luego, por ejemplo, Mangem Bages, que también es una entidad súper interesante que hay en el Bages, ellos tenían almacenes y tienen como capacidad logística y tal, y ofrecían sus espacios para que otras productoras pudieran, ¿no?, pues bajar a Manresa, descargar el producto, que otra persona pudiera ir a recogerlos, hacer los repartos, ¿no? Entonces ahí hubo un montón de movimientos súper interesantes. Ahí hicimos pues ese directorio de nuevas redes que surgieron, y las redes que ya existían también les dimos más visibilidad. Y luego algunos retos así futuros, explicaré sobre algunos porque estoy ahí súper en el límite. Claro, algunas, ¿no?, como todo ese boom que hubo de trabajo, ¿no?, cómo asentar todo ese boom de trabajo que hubo y cómo asentarlo en condiciones dignas de trabajo, ¿no?, y también ver los costes que había habido extras de transporte, cómo internalizar esos costes y transmitirlos al producto, ¿no?, bueno, todo esto. Luego, un gran reto que tenemos es el tema de mejorar la distribución. O sea, eso fue como el tema súper clave durante el confinamiento, que es un tema que ya hace muchos años que tenemos sobre la mesa, pero ahí se hace como mucho más evidente, y después del confinamiento es el tema que estamos como todas todo el día como dándole vueltas, ¿no?, que es el tema de cómo mejorar la distribución, y luego cómo mantener a las personas que se habían apuntado a consumir productos locales y ecológicos, ¿no? Lo que parecen, según nos cuentan las productoras, o sea, se triplicó ese volumen, parece que se triplicó, ¿no?, en algunos sitios se triplicaron el número de personas consumidoras, y parece que luego se redució en un tercio, ¿no?
O sea, que estos que aumentaron de 400 zetas a 700, pues luego se tenían en 500, 600. O sea, que una parte del consumo se quedó y una parte volvió a su forma de consumir como habitual, ¿no? Aquí algunas demandas del sector de la producción, porque utilizamos también el informe para recoger demandas hacia las administraciones públicas y luego eso también lo estamos utilizando para formular demandas de la administración. Pero sobre todo, ¿no? Bueno, como lo básico es, hay un montón de personas produciendo y elaborando con criterios de justicia social, ¿no? De sostenibilidad, de producción local y tal. Tenemos una administración pública que está subvencionando con millones y millones de euros a la gran industria, la agroindustria, en muchas diferentes formas, en subvenciones directas, en subvenciones indirectas, ¿no? A través de muchos canales. Entonces, creemos que ese dinero público tiene que ir a fortalecer esos proyectos que tienen una vocación pública, tienen una vocación de abastecer la población con alimentos locales, de calidad, con criterios de justicia social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Al final hay que convencer a la administración para que movilice esos recursos hacia los sistemas alimentarios locales. Y así como reflexiones finales, ¿no? que también fue un momento de una gran oportunidad. O sea, hubo como en el sector como una sensación de todo lo que se ha estado haciendo estos años ha sido lo hemos hecho bien, ¿no? Y ha funcionado y tenemos las redes y tenemos los mecanismos, entonces hay que arreglar muchas cosas, pero es como decir, hay una cierta preparación para poder como escalar el consumo agroecológico, luego hay unos límites obviamente, ¿no? Si todo el mundo se pusiera mañana a consumir huerta local, pues no habría. Luego han llegado nuevos agentes de circuitos cortos, por ejemplo, el sector del vino, gente que clásicamente pues, se dedica mucho a la exportación, aunque sean pequeñas producciones, pues se están como reenfocando también sus canales. Y luego hay todo el tema también de la venta online, ¿no? Que fue un gran recurso durante el confinamiento, pero que es un recurso que hay que ver cómo se utiliza porque pues, puede generar un montón de emisiones, puede generar un montón de interferencias en el mercado, de ¿no? llevar una patata de la Cerdaña a, no sé, Montañas de Pradas donde ya hay patatas o no, como ver cómo se hace todo ese trabajo del tema de la venta online, hay mucha gente. Y luego hubo también una super eclosión de gente que quería articular como plataformas de distribución online. Entonces no parábamos de recibir llamadas todo el día de gente que nos decía, he pensado hacer una plataforma online de compraventa de producto ecológico y local. Y era como, eso ya se ha pensado hace 1000 años, pero lo difícil no es pensarlo, sino cómo se hace, ¿no? Entonces había como que la gente se pensaba que eso era como un reto tecnológico y el reto no es tecnológico, es logístico. Entonces ahí era como, bueno, es que no es el tema de hacer una web, el problema es cómo organizamos la distribución y los nodos logísticos y el transporte y tal, ¿no? Y ya para acabar, la reflexión final, un poco que las actividades esenciales para la vida, que fueron las que tuvieron que estar dando respuestas durante el COVID, son las peor remuneradas, ¿no? Que son trabajos de cuidados, el trabajo de abastecimiento agroalimentario y atención sanitaria. Y luego también durante el COVID un tema es que luego salió en los periódicos, nos postaron un par de artículos, pero se habló un poco del tema de las jornaleras y jornaleros trabajadoras agrarias, ¿no? Que tenemos todo nuestro sistema alimentario se basa en muy poca población activa, que es 1,6% de la población en Cataluña. Entonces tenemos muy pocas personas que nos están abasteciendo de producto y además las personas que están trabajando como jornaleras, trabajadoras agrarias, son personas migradas que muchas veces vienen contratadas en origen una temporada y se marchan, ¿no? Entonces como que vulnerabilidad y sobre quién estamos como poniendo el peso de nuestra alimentación. Y luego una cosa interesante que pasó también fue como una reivindicación de todo el tema de la ruralidad y de los mecanismos y los recursos que existen en la ruralidad para afrontar estas situaciones. Y ya está, lo dejo.